Bueno, bienvenidos en esta hermosa noche que el Señor nos regala. Hoy tenemos el placer de estar con Daisy Palacios. Hoy nos va a contar su testimonio. Estamos agradecidos por esta visita que tenemos tan especial. Ella estuvo en misiones en la India y ahora está acá en Argentina, pero van a tener unas misiones en Filipinas. Así que vamos a escuchar ahora un poquito del testimonio. Sí, vamos a hacerte unas pequeñas preguntas ahora disparadoras para conocerte un poquito más, ¿sí? La primera es, si pudieras describirte en una palabra, ¿qué palabra sería? Amor. Amor. Bien. Sí, bien. Amor es una palabra que me identifica. Sí, con todo tu entorno, sí. Con tu familia también, con los chicos. Sí, soy una persona muy apasionada por todo lo que me gusta y por lo que hago, lo hago todo con mucho amor. Bien, perfecto. Ahí, bien. Bueno, ¿cuál es tu película favorita? Película. Uy. ¿Sos de mirar películas? Sí, pero soy de mirar películas, pero después para acordarme los nombres soy terrible. Así que no sé, por ahí me gusta mucho lo que es el suspenso, ese tipo de películas que te tienen ahí, vos estás desesperado por saber qué es lo que pasa y querés que te lo digan ya y no te lo dicen. O sea, no te puedo decir, te soy sincera, no te digo ningún nombre, pero más o porque menos me acuerdo, va por pero ahí. me gustan por ahí. las películas Bien. de suspenso. Bueno, ¿te gusta cocinar? Eso Sí, queríamos saber. Me gusta cocinar, pero no soy la típica, así que, que me muero por hacerte de esos platos que te dejan con la boca abierta, pero bueno, soy una persona muy creativa. Bien. No tiro nada y con 3 cositas que tenga en mi casa yo hago una comida. Te das maña. Bueno, sí, bien. Muy bien. ¿Cuál es tu especialidad? Comida colombiana. Bien. Amo hacer guisos, o sea, yo soy de las guiseras en invierno. Bien picante comen allá, ¿no? En India sí, pero bueno, nosotros en casa no comemos tanto picante. No, está bien. Más que todo por los chicos, pero sí, generalmente lo que más me gusta hacer son guisos. Me encanta el invierno porque hago de todo tipo de guisos y eso sí. Buenísimo, bien. Y bueno, hablando de comida, ¿cómo te llevaste con la comida de India? Me encantó, o sea, al principio comer era llorar porque era tan picante que era comer y llorar y transpirar y sentir que te transpira la cabeza por dentro, el cuero cabelludo de lo picante que es. Pero bueno, al principio era difícil, pero después me encanta la comida india. Es más, algunas veces hago comida india en casa. Qué rico. Y de la India, ¿qué fue lo que más te gustó, que te fascinó? La comida. La comida, sí, es tan una vez que uno aprende a distinguir el sabor de las especias, del picante, tanto las especias como el picante, todo junto, son sabores que no existen en Argentina. Claro. No existen en nuestra comida, pero cuando uno aprende a distinguir eso y a saborear ese tipo de especias, es espectacular. No, y lo que menos te haya gustado, así que... hay muchas cosas de la cultura que nunca voy a aceptar, o sea, es una cultura en el área de la religión, ¿no? Sí. La cultura es un país hinduista. Y por ser un país hinduista, muchas de sus prácticas es parte de la cultura. Claro. Entonces, como por ejemplo, abusan a niños menores de edad para introducirlos a los templos hinduistas como si fueran sacerdotes. Claro. Y para que ellos sean los sacerdotes los abusan sexualmente. Entonces, todo este tipo de cosas, por más que uno vaya con el amor del Señor a predicar, son cosas que uno no acepta. Claro. No quiere decir que no los ame, sino que no acepto ese tipo de cosas en la cultura. Si tuvieras algún superpoder, ¿cuál sería? Meterme en la mente de cada persona que no conoce al Señor y hacerle recibir al Señor. O sea, directamente no viajamos. Desde acá nos introducimos en la mente de las personas y si tuviese ese gran poder, tendría el poder de meterme en la mente de las personas y que acepten al Señor como su único Salvador. Sería mucho más fácil poder llegar a todas las personas. Sí. Bueno, ¿cuál es el destino de viaje de tus sueños? Ahora sabemos que tenés en mente Filipinas, pero si tuvieras pensado algún país que vos tenés el deseo y el anhelo de conocer. Bueno, con mi esposo queremos recorrer Europa. Era un sueño que teníamos para cuando cumplíamos 10 años de casados y no lo pudimos hacer, pero es un sueño que tenemos los dos juntos. Ya cuando nuestros hijos estén más grandes, poder recorrer lo que es Europa y tipo una travesía, aventura con los chicos más grandes, así que sí,
Europa, no con ninguna motivación ministerial. Claro. Simplemente decir, Viajar. no, De vamos ir a a pasear, conocer, a claro. disfrutar, a conocer, sacar Sí. fotos. Claro, Sí. sí, es hermoso. Sí. Europa es hermoso, sí. Bueno, vamos a ponernos un poco modo romántico. ¿Cómo conociste a Diego? A mi esposo, bueno, Diego era un súper facherito, estábamos en el instituto bíblico y era el típico chico lindo que todas las chicas estaban detrás de él. Entonces, él tenía el pelito largo Sí. y se ponía vincha, o sea, era completamente raro, diferente. Entonces, en la habitación dormíamos como 8 chicas y todas las chicas hablaban del chico rubiecito que trabajaba en mimeógrafo. Mimeógrafo era el lugar donde se sacaban fotocopias dentro del instituto bíblico. Y todas hablaban del rubiecito, de mimeógrafo. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Quién es el rubiecito del mimeógrafo? Entonces un día yo bajo a sacar fotocopias. A chusmear un poquito ahí. Había que sacar fotocopias. Claro. Y bajo y veo al rubiecito y dije, qué bonito. Pero quedó ahí nomás. Entonces, él estaba trabajando ahí porque él empezó trabajando para luego pagarse sus estudios dentro del Instituto Bíblico. Sí. Y resulta que al siguiente periodo de clase, yo voy a mi curso y el primero que estaba sentado ahí era él. Él estaba ya no estaba estudiando, sino que ya entraba a estudiar. Sí. Y cuando yo entro, estábamos los dos solos. O sea, él estaba primero y luego entro yo y nos quedamos mirando así como tipo amor a primera Claro, vista. flechazo fue. Y fue literal. Y yo dije, acá está está el el rubiecito. rubiecito. Así que bueno, después nos hicimos amigos. Yo muy amablemente le ofrecía café. ¿Quieres tomar un cafecito colombiano? Bueno, Claro. él tipo como que no se hacía mucho, él no se resistía. No se Claro. resistió. Así que yo batía el café y mientras batía el café lo oraba. Señor, que le guste el Fue café. el café con más amor del Así mundo. que bueno, ahí fue que nos hicimos amigos, empezamos a hacer las tareas juntos, hasta que ya un día me invitó a salir y no me propuso casamiento, no me propuso noviazgo, me propuso casamiento. Directamente. Ya. El O sea, primer día. Y fue súper chistoso, no sé si tenemos tiempo para que te lo cuente, pero, Sí. Contanos. pero él, yo siempre digo que no le aconsejo a los chicos que hagan lo que él hizo porque no creo que otra chica se lo acepte. Él me llevó, después de comer, me llevó a una plaza y me dijo, bueno, quizás vos ya sabes para qué estamos acá. Y yo estaba por dentro como, dale, sí, no me des tanta vuelta. Y él le agarra y dice, yo quiero proponerte casamiento porque no estoy para noviazgo. Yo quiero que si, Claro, que si sí. vos me decís que sí, es para que empecemos a planear el casamiento. O sea, que nuestro tiempo de noviazgo sea el tiempo de preparar el casamiento. Y bueno, yo con mi historia, yo ya quería, o sea, yo no estaba tampoco para andar de acá para allá. Claro. Yo sabía que quería y ya había vivido la vida que tenía que vivir y ya quería establecer una vida formal. Entonces, yo le dije, sí. Y él me dijo, no, pero espera, antes de que me respondas, vamos a dejar algunas cosas en claro. Mi esposo es bien alemán, ¿viste? Sí, sí. Todo bien. Correcto, claro. ¿viste? Me dice, no, antes de que me respondas, vamos a dejar cosas claras. Me dice, yo quiero hacerte saber esto. Y él se pone de pie, se Ay. mete las manos en el bolsillo y se saca los dos bolsillos para afuera y estaban vacíos. Entonces yo le dije, ¿qué está pasando? Claro. chico? Me dice, no, esto es lo que tengo para ofrecerte, no tengo nada. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo auto, pero solamente te puedo ofrecer una cosa y es que juntos le digamos sí a servirle a Dios hasta el resto de nuestra vida. Es si nos ponemos de novios es para Sí. casarnos y para servirle a Dios. ¿Cómo? Por fe. Dios respaldará nuestra locura de fe. Y yo dije, sí. Impresionante. Siempre Sí. quise que Dios me diera una persona de fe, que no tuviese miedo a arriesgar por Dios. Así que en ese momento le dije que sí y fue increíble. A los 9 meses, al año más o menos, nos estábamos casando y Dios proveyó absolutamente todo. Impresionante. Y desde ese día hasta el día de hoy van a ser 12 años de casado, donde hemos vivido literalmente por fe y todo lo que hemos hecho ha sido por fe. Impresionante. Hermoso. Así Sí, que, no, re lindo. hermosa historia de amor. Bueno, quería, ahora sí entrando un poco más en testimonio, quería preguntarte qué significa para vos la frase, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tremenda frase. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es la frase que me salvó. Cuando yo estaba renunciando a una pandilla que hice parte, trabajé para una pandilla después de haber pasado el abuso por mi padre, llena de mucho odio, decido ingresar a una pandilla con el único objetivo de que lo mataran. Y después de 5 años, fueron desde los más o menos 10 años hasta los 15 que yo ingresé a este grupo y bueno,
ya te podrás imaginar todas las cosas que hace uno dentro de una pandilla, mucha injusticia, robo, mucha maldad. Mi corazón había sido formado para no tener sentimientos y bueno, después de 5 años, este grupo intentó matar a mi papá en diferentes oportunidades y no lo lograron. Y yo decidí suicidarme porque dije, no quiero vivir con tanto odio, porque era un odio que me carcomía, era cerrar los ojos y soñar con ver a mi padre muerto, no había otro sueño, no había otra motivación. Entonces, cuando yo decido suicidarme, matarme, porque no sentía, no tenía valor la vida para mí, en este intento de suicidio yo quedé en un coma profundo. Los médicos decían que yo no iba a salir de ese coma. Al final, después de 5 días, pude salir del coma de una forma milagrosa porque yo sentía que me moría, que me estaba muriendo. Y en mi subconsciente yo le dije a Dios, Dios, si vos realmente existís, no me dejes morir. En ese momento sentí la necesidad de vivir. Y mis ojos se abrieron, salí del coma, los médicos no entendían qué había pasado, cómo había salido de ese estado de un coma profundo. Y recuerdo que, bueno, yo salí del hospital, me hospitalizaron, me internaron en un hospital psiquiátrico porque yo preguntaba que si Dios existía y nadie me respondía hasta que me metieron a este psiquiatra, en este hospital psiquiátrico. Y recuerdo que un día un psiquiatra vino y me dijo, yo estoy acá para responder a tu pregunta, Dios existe y Él tiene un propósito con tu vida. Y me dijo un montón de cosas hermosas. Bueno, yo salgo de ahí, vuelvo a caer en la droga, me vuelvo a drogar, vuelvo a la misma rutina, absolutamente igual, hasta que un día bajo el efecto de la heroína, le pido a un tío que me lleve a una iglesia cristiana. Cuando él me lleva a la iglesia cristiana, ese día fue el día que Dios me transformó, me tocó, fue impresionante lo que Dios hizo ese día y yo decidí seguir a Dios ese día, pero seguir a Dios significaba morir, claro, porque yo tenía un pacto de muerte. Pacto de muerte es cuando vos ingresas a una pandilla, hay un montón de pactos que uno hace y uno de esos pactos es el pacto de muerte. El pacto de muerte es el día que vos renunciás, te matan, te matamos porque uno guarda muchos secretos y uno tiene toda la información de la pandilla, entonces ellos no quieren correr el riesgo de que vos te vayas y de repente vayas a la policía y cuentes todo. Así que yo decidí morir y dije, si yo me muero hoy, me muero sabiendo que Dios existe y es lo que necesito. Así que fui a la pandilla y le dije, quiero morir y en ese momento quiero renunciar. Y él me dijo, no, vos no puedes renunciar y si renuncias, pues ya sabes cómo son las reglas. Claro. Y en ese momento yo le dije, estoy dispuesta a morir, mátame, le dije. Y él sacó una pistola, me la puso en la frente, pero cuando él estaba a punto de disparar, en ese momento yo recordé las palabras de ese pastor a la mañana cuando yo estaba en esa iglesia. Él vino y me abrazó y él me decía, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? En ese momento yo no entendí lo que significaba eso. Pero cuando tenía esa pistola enfrente mío, yo le dije, mátame, pero me dijeron que si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Y en ese momento ese hombre se enfureció y me dijo, ¿por qué tenés que mencionar a Dios? Porque bueno, los sicarios en Colombia, los pandilleros son muy creyentes. Es como que no me menciones a Dios porque le tienen el respeto más grande del mundo. A Dios, a la Virgen, entonces es como que es un respeto. Entonces para ellos era, ¿cómo me vas a mencionar a Dios en la cara? Y ahí me dijo, te doy 1 minuto para que salgas corriendo si no quieres que te mate. Y ahí yo salí corriendo. Entonces para mí, si Dios está contigo, ¿quién es contra mí? Es la frase que a mí me salvó literalmente de la misma muerte. Qué increíble. Bueno, contanos un poco de cómo fue ese primer encuentro con Dios. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? El primer encuentro con Dios fue, bueno, yo llegué bajo el efecto de la heroína. Hice un espectáculo en la iglesia impresionante porque ellos estaban en el aniversario y en Colombia la alabanza es súper movida y bueno, yo soy colombiana y amo bailar. Entonces recuerdo que yo me puse a bailar en plena reunión y sacaba a los hermanos, venga, baile conmigo. Y los hermanos me decían, ay niña, estamos en la iglesia, ay, dejen de ser vergonzosos. Así que bueno, el espectáculo de la mañana yo la estaba haciendo. Así que así fue mi primera reunión en la iglesia, pero cuando este pastor no le importó el espectáculo que yo estaba haciendo, para él era más importante esa niña que estaba detrás de todo el espectáculo que estaba haciendo. Entonces él dejó de hablar, dejó de predicar y vino hacia donde yo estaba y me abrazó. Y cuando este hombre de Dios me abrazó era sentir por primera vez la palabra amor. Por primera vez, te digo, nunca antes había sentido lo que significaba que alguien te ame. Pero no era el amor del pastor, era el amor de Dios.
Y cuando él empezó a abrazarme y a hablarme de parte de Dios, yo empecé a sentir cómo Dios estaba limpiando toda mi sangre de la droga. Y de repente cuando él termina de orar por mí, yo estaba en completo sano juicio, se había ido todo el efecto de la droga, yo me encontraba completamente limpia. Y fue un milagro que Dios hizo en ese momento porque yo nunca más experimenté lo que es caer en la droga, ni tener un síndrome de abstinencia, ni tener ansiedad por consumir drogas. Entonces para mí ese primer encuentro fue ese día y para siempre. No hubieron recaídas nunca más. Fue algo impresionante. Una total restauración. Exacto, fue ese encuentro y para siempre. No es que volví a recaer y volví a caer y volví a caer. Me enamoré y me apasioné por él. Y bueno, y algo que me caracterizaba y es capaz por la vida que llevé, es que uno era muy fiel al grupo o a la pandilla a la que uno trabajaba. Y es algo que yo tengo, o sea, es una fidelidad. Si yo estoy con vos, soy fiel a vos hasta la muerte. Y cuando yo me enamoré del Señor, le dije, Señor, con vos fiel hasta la muerte. Es algo muy fuerte en mí, de ser fiel a la persona que sirvo, con la persona que trabajo. Es algo que llegó adentro mío. Entonces, desde que yo le dije, sí al Señor, me comprometo con vos siempre. Sí, totalmente. Entonces, sí, ahí ya entendí el compromiso de esa promesa cuando yo estaba en coma. Y le dije, si vos me das la vida, yo te voy a servir. Y entonces está ese compromiso de, yo te lo dije, yo lo voy a hacer, cueste lo que cueste, porque es mi promesa. Sí, tal cual. ¿Y cuál consideras que fue como el rol de la fe en ese momento? Apenas encontraste a Dios. El rol de la fe, mira, lo mío fue muy, creo que me ayudó mucho la iglesia. Porque a pesar de que era una iglesia que no sabía trabajar con personas como yo, porque vos imagínate, era una iglesia de un estrato social medio alto. Todas las personas que iban ahí eran personas empresarias, que tenían comercio, y yo era una chica súper, o sea, imagínate, era una expandillera, la forma de hablar, la forma de comportarme, la forma de vestirme, no pegaba con el tipo de iglesia, para nada. Pero a pesar de que yo no enganchaba en el sistema de la iglesia, ellos no me dejaron ir. Ellos me contuvieron y me dijeron, vos de acá no te vas, nosotros te vamos a discipular, te vamos a enseñar la palabra del Señor, te vamos a bautizar. Y en ese momento estaba por ir una misionera de Argentina, ella se llama América Mejía. Y bueno, y dijeron, hay una misionera de Argentina que va a venir a Colombia a trabajar con gente como vos. Ella iba a trabajar con pandilleros y expandilleros. Lo que ella no sabía era que le tenían un paquetito preparado para cuando llegara. Así que cuando la misionera llegó le dijeron, hermana, llévese este regalito, es todo suyo, con moño, ya está discipulada, está bautizada, es toda suya. Así que bueno, por lo menos me dieron esa base bíblica. Ellos no me dejaron ir, o sea, me tuvieron, me enseñaron la palabra, una vez por semana estaban en mi casa enseñándome la palabra del Señor, me discipulaban, no me dejaban faltar a ninguna reunión. Si había un día que no iba, ya estaban en mi casa. ¿Qué pasó? Que no viniste. Así que sí, eso fue lo que me cimentó en la fe, la comunidad que no me dejó, la comunidad de fe que no me dejó. Perfecto. Bueno, sabemos que pasaste por el mundo de las drogas cuando eras chica, que estuviste en este terreno peligroso, se podría decir. Pero para saber un poquito más de tu vida, ¿cómo fueron las reacciones tuyas hacia tu madre cuando te empezó a llevar para este mundo? Justamente con mi mamá me pasaba algo muy extraño que todavía no lo entiendo, y es, nunca sentí odio, siempre quise odiarla. Era la necesidad de, te tengo que odiar por todo lo que has hecho por mi vida, te tengo que odiar, pero era un amor tan grande, porque yo la sentía a ella desprotegida. Yo era una niña, o sea, cuando mi mamá me llevó a vivir a la ciudad de Medellín, donde ella trabajaba consumiendo, fabricando drogas, tenía solamente 8 años de edad. Y me tocó así crecer rápido, es decir, creces o creces. Muy chiquita. Tenés que crecer, no puedes ser niña. Entonces yo veía la realidad en la que mi mamá andaba, la veía desprotegida, y yo era hija única y estábamos las dos solas. Entonces yo asumí un rol que no me correspondía porque yo era una niña, y yo dije, yo la tengo que cuidar a mi mamá. Fue una coraza que yo me puse siendo una niña. Entonces nunca la pude odiar, y siempre el amor era tan grande que me llevaba a protegerla, a cuidarla, o sea, a estar con ella. Es más, que nadie me hablara mal de mi madre. O sea, si yo me encontraba con un familiar y un familiar me decía, tu mamá es una drogadicta,
salía una leona de adentro que yo no te puedo explicar porque yo la tenía que proteger y no podía permitir que nada le hicieran a ella. Entonces, la gente no entendía yo por qué era así. Recuerdo que en la escuela los mismos profesores me decían, vos tenés que hacer algo por tu vida, no puedes vivir la vida que vivís por proteger a tu mamá. Claro. Porque habían muchas formas, yo podría haber ido a un hogar de niños, Claro. habían muchos sistemas de ayuda donde te llevaban a hogares, a orfanatos, donde la gente te cuidaba, o centros de día, donde podrías vivir mejor que en el lugar donde yo vivía. Pero yo no la dejaba, yo decía, yo no la puedo dejar. Y la gente no entendía por qué déjala que se muera sola en la calle, porque mi mamá había momentos que quedaba tirada en la calle completamente perdida. Y yo siempre estaba ahí levantándola de las zanjas, llevándola, pidiendo ayuda para que no se muera en las calles. Claro. Entonces, nunca la pude odiar y siempre digo que, no sé, quizás es cultural, pero en Colombia los padres son los padres aunque sean lo peor. Sí. O sea, aunque son lo peor, es mi papá, es mi mamá, y los honro, los cuido. Y yo con mi mamá era así, era mi mamá es mi mamá y lo que sea es mi mamá y la tengo que cuidar. Claro. ¿Y crees que todo tu pasado tuvo que ver con el propósito que Dios quería en tu vida? Sí, si yo tuviese que retroceder atrás, no cambiaría nada. Y vos me decís, ¿cómo no cambiarías dormir en las calles, consumir drogas, que tu mamá te induzca en la... No cambiaría nada porque el pasado fue lo que hoy me mantiene en pie y lo que me permite decirle a muchas personas que se puede cambiar, que Dios cambia, que Dios transforma, que se puede salir adelante aún teniendo un pasado tan cruel, tan feo, porque muchas veces las personas que han tenido pasados fuertes, difíciles, les cuesta soñar, les cuesta creer que pueden salir adelante, les cuesta creer que un día pueden tener una familia. A mí me pasaba pensar que nunca iba a tener una familia. Entonces, es como que si yo no lo hubiese vivido, yo no tuviese el privilegio de decirles, podés soñar con una familia, podés tener sueños, podés crecer. ¿Por qué? Porque con Dios es posible. Entonces no cambiaría nada, absolutamente nada, porque todo lo que Dios me permitió vivir me hizo la persona que soy hoy. Soy lo que soy gracias a las circunstancias buenas y malas que me tocó vivir en la vida. Perfecto. ¿Cómo fue que te diste cuenta cuál era el propósito de Dios en tu vida? El llamado de Dios conmigo fue muy fuerte desde el momento que yo me convertí. O sea, todo empezó estando en un coma. Yo decir, vos me sacás de esta y yo te voy a servir. Yo no sabía lo que significaba servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? No sabía ni quién era Dios. Le estaba diciendo, te voy a servir. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, yo dije, yo tengo que ayudar a que otros salgan de la condición en la que están, porque yo lo experimenté. Es decir, yo pude salir y yo tengo mucha gente que está en mi misma situación y ellos también pueden salir. Por ejemplo, yo era parte de una pandilla, ellos se llamaban los Sototos. 3 días después de que yo llego a esta iglesia y renuncio a la pandilla, 3 días después a los Sototos los agarró la policía. A todos quedaron en la cárcel. Eso no está en el libro. Todos quedaron en la cárcel. Y cuando yo llego a la iglesia y Dios empieza a transformarme, y yo empiezo a experimentar el perdón de Dios, yo decía, mis amigos tienen que saber esto. Claro. Ellos tienen que saber que Dios cambia porque lo está haciendo conmigo. Entonces yo pedí autorización para ingresar a la cárcel y yo ingresé, tenía permiso para ingresar todos los domingos al pabellón de ellos y todos ellos conocieron al Señor porque yo les prediqué dentro de la cárcel. Y yo decía, ellos tienen que saber que es verdad, que Dios cambia y que Él perdona. Así que, y cuando ellos me veían, me decían, pero ¿cómo pudiste cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo me caso con mi esposo, con Diego, yo le dije, yo quiero que vos conozcas mi realidad. Porque una cosa es que yo estaba en Argentina, le cuento mi historia. Y qué difícil es creer en una historia que no puedes ver. Claro. Pues decís, pero ¿cuánto hay de verdad acá? Entonces yo le dije, quiero que vayamos a Colombia y quiero meterte al barrio triste, que es el lugar donde yo crecí. Sí. Y que vos conozcas a la gente con la que yo me movía. Bueno, fuimos a Colombia y bueno, lo llevé a ese lugar. Mi esposo no podía creer. Cuando llegamos le hicieron sacar zapatillas, reloj, todo. Yo le dije, quédate tranquilo que te lo van a devolver. Por las dudas. Y él pudo ver con sus propios ojos una realidad completamente oscura y que nunca se lo hubiese podido imaginar si no lo veía con sus propios ojos. Experimentaba con... Y ese día yo le prediqué a todas esas personas ahí debajo de ese puente. Entonces es como que
ese es el propósito, es más fuerte, es cuando vos lo experimentaste. Sí. Cuando experimentaste el amor de Dios, la transformación de Dios, es algo que te puede adentro porque vos sabes que Él lo hace. Entonces Sí. no te puedes callar. Y eso es lo que a mí me tiene apasionada por Él, porque Claro. yo lo viví. Entonces yo, por eso te digo, si tuviese un superpoder, me metería y En te la diría, cabeza. lo hace, sí cambia, sí transforma, porque lo hizo conmigo. Entonces eso es lo que el llamado y el propósito de Dios conmigo es predicar. Tal Predicar cual, de sí. que Él transforma vidas, que Él perdona pasados oscuros y que no hay pasado tan cruel que Él no pueda resolver. Tal cual. Y una vez que vos fuiste transformada y guiada con América, que fue la misionera, cuando tuviste la oportunidad de volver con los pandilleros, con las chicas que estaban también en situaciones así, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue volver a ese lugar completamente transformada, con otra mirada, con otra Sí. visión? Siempre hay una pregunta y es, cuando uno vuelve ya rehabilitado, Claro. transformado, cambiado, uno no puede creer que haya estado en esa condición. Es como, ¿cómo pude? ¿Cómo pude comer de ese tacho de basura? ¿Cómo pude Claro. dormir debajo de ese puente? ¿Cómo pude consumir droga al nivel que yo consumía droga? Y es extraño porque no logras comprender cómo Claro, llegaste cómo a había hacerlo. llegado. No logras comprenderlo. Y es ahí donde se potencializa el poder de Dios. Claro, Porque decís, hubiese sido imposible cuando uno ve otras realidades, o decís, no puede salir, está intentando salir y no puede, pero lo hiciste Claro. conmigo. sí. Entonces es ahí donde terminas glorificando más a Dios porque decís, Señor, gracias porque había un propósito, porque te empecinaste en sacarme a mí, Sí. cuando hubieses podido sacar a otro, pero lo hiciste conmigo. Entonces es un sentimiento de gratitud continuo, de saber que Él lo hizo porque tenía un propósito. Tal cual. ¿Y Amén. qué sería lo primero que le dirías a una persona que quizás pasó por las mismas situaciones que pasaste vos? Primero, que son personas valiosas, porque cuando uno vive en esa realidad, uno siente que no hay valor, que no vales para nada, que no hay sentido en la vida. Entonces yo primero le diría, sos valioso, no sos una basura o no sos un desechable, es decir, hay valor en vos. Y después, lo segundo es entender que necesitas ayuda. Es una de las cosas más difíciles cuando uno está en las condiciones que uno vivió de droga, de soledad, de desamparo. Uno tiende a sentirse superhéroe. Claro. Uno tiende a sentir que yo puedo solo y nadie más me puede ayudar. Yo puedo salir solo. Uno tiene una fuerza de dominio de decir, nadie me va a hacer nada porque yo me cuido a mí mismo. Claro. Pero llega un momento que tienes que reconocer que necesitas ayuda. En mi caso, yo cuando llegué al punto de decir, necesito ayuda, llévame a la iglesia, le dije a mi tío, necesito ayuda. Pero si uno no reconoce que necesita ayuda, y esa Claro, no hay- flaqueza, no hay esa forma, dureza sí. no se quiebra, es muy difícil lograr salir de esa realidad. Entonces, lo primero es entender que soy valioso y porque soy valioso necesito ayuda y necesito entender que tengo un problema, que tengo una enfermedad, las drogas son una enfermedad, necesito entender que no puedo solo y reconociendo que necesito ayuda, entonces acepto la ayuda. Porque si no acepto ayuda tampoco puedo salir. Claro. Claro. Entonces, en mi caso yo tuve ayuda espiritual, que fue en la iglesia. También Sí. recibí mucha ayuda profesional a través de psicólogos, me ayudaron muchísimo. Entonces, siempre tratar de buscar ayuda y no quedarse luchando solito pensando que solo puede salir, porque Claro. siempre necesitamos de alguien que nos ayude a salir de esa realidad. Tal cual. ¿Y cómo descubrís la importancia del perdón también en la vida de las personas? La importancia del perdón. El perdón es todo. Yo lo experimenté. Todo lo que hice malo en mi infancia fue raíz al odio, fue por la raíz y esa raíz era el odio hacia mi padre por lo que me había hecho. El odio conlleva una sed de venganza y la sed de venganza Claro. te mete en un círculo vicioso que no puedes salir de ahí. Claro. Porque si no logras saciar esa sed de venganza, una cosa te lleva a la otra y la otra cosa pesada te lleva a la otra y estás en un círculo vicioso. Claro. Cuando llegamos al Señor, experimentamos el perdón de Dios para nosotros, pero no significa que yo he experimentado el perdón mío hacia otro. Claro. Claro. Entonces yo cuando llegué a Dios, todos me decían el perdón, hay que perdonar a tu papá, hay que ir a la raíz, que Claro. es lo que te hizo hacer todo lo que hiciste, tenés que perdonar a mi papá.
Y para mí el perdón era una palabra que no me salía de la garganta, no podía decir perdón, y menos a mi padre. Entonces yo llegué a odiar tanto a mi padre que yo le decía a Dios, Señor, haceme el favorcito, un rayito del cielo, te lo llevas y ya está, me sacas el problemita del camino, Señor. Y el Señor me decía, no, tenés que perdonar. Entonces, yo puedo decir literalmente que el perdón es lo que realmente nos hace libres, porque yo fingí, y sé que muchos de los que me están viendo quizás se sienten identificados. ¿Cuántas veces hemos fingido perdonar a un agresor, a una persona que nos hirió, a una persona que... Y decimos, sí, ya está, yo lo perdoné, está todo bien ante los demás, pero cuando cerramos los ojos en la cama lo seguimos odiando con la misma fuerza. Claro. O cuando vienen los recuerdos lo seguimos odiando con la misma fuerza. Pero como hacemos parte de una comunidad cristiana, tenemos que mostrar que está todo bien, entonces está perdonado. Y cuando salen los temas de conversación de esa persona que te afectó, que te hirió, que te marcó, hay algo adentro que se revoluciona de tal forma. Sí. Hasta que, bueno, yo fingí perdonar a mi padre por un año. Yo ya vivía y ya servía en la iglesia con la misionera América. Sí. Y ella un día me dijo, hija, si no vas a perdonar, tenés que saber que no vas a poder ser 100% libre. O sea, la única afectada, tu papá sigue su vida. Claro. Él sigue en su rutina, en su realidad. Pero vos, si no perdonás, sos la persona más afectada porque vos es la que estás cargando con este karma, con esta situación. Claro. Entonces un día yo le dije al Señor y le dije, Señor, realmente yo no puedo perdonar a mi papá, no puedo. Va más allá de mis fuerzas. Quisiera hacerlo, pero va más allá de mis fuerzas. Y ahí yo le dije al Espíritu Santo, ayúdame a hacerlo. Y cuando yo entendí la importancia de pedirle ayuda al Espíritu Santo para lograr el perdón, todo cambió. Le dije, dame la fuerza para hacer lo que no quiero hacer. Una de las cosas importantes es ser sincero con el Señor. Yo no puedo fingir querer perdonar a alguien que no quiero perdonar. Claro. Y tampoco puedo aceptar que me digan que perdonar es olvidar, porque no se olvida. Entonces, yo entendí y le dije, Señor, no olvido lo que me pasó y no puedo perdonarlo y necesito que me ayudes a hacerlo, a hacer algo que no quiero hacer. Y ahí cambió todo. Tomé la decisión, o sea, tomar la decisión es fundamental. Tomando la decisión, queriendo o no queriendo. Yo tomo la decisión, yo no lo quería hacer, pero tomé la decisión y le dije, Espíritu Santo, ayúdame a hacerlo. Y yo fui a la casa de mi padre donde él abusó de mí. Yo toqué a la puerta y le dije, te perdono. Mi papá no me podía mirar a los ojos, él se escondía en una habitación y no me podía mirar. Y yo seguí yendo una vez a la semana con la ayuda de la misionera que me daba la fuerza, que vos lo vas a poder hacer, que esto, una vez por semana. Hasta que un día no me fui de su casa y le dije, yo de acá no me voy hasta que no hablemos. Porque entendí que la que iba a ser libre perdonando era yo. Claro. Que yo le podía decir a él, Dios te perdonó, pero yo no lo podía hacer libre a él. Él va a tener que ser libre cuando él entienda la importancia de perdonarse a él mismo por lo que hizo. Claro. Pero en ese proceso yo entendía que más que liberarlo a él por lo que él había hecho, me estaba liberando yo. Claro. Entonces yo entendí que lo tenía que hacer por mí, porque muchas veces tendemos a perdonar por el otro. No, yo lo estaba haciendo por mí. Y suena un tanto egoísta, pero yo decía, yo tengo que perdonar porque necesito ser libre de tanto odio. Y cuando lo logré, yo empecé a ir una vez a la semana a la casa de mi papá, hablábamos, y llegó un momento que desapareció. Y fue realmente algo tan maravilloso experimentar la libertad del odio, es sentir que te sacabas una mochila de encima, el corazón bombeaba, podía respirar, era completamente otra persona. Cuando perdoné a mi papá, la mirada me cambió completamente. Antes del perdón, siendo cristiana, sirviendo en la iglesia, siendo hija adoptada de una misionera, tenía una mirada llena de odio. Claro. Porque no había perdonado. Y cuando logré perdonar, la mirada cambió completamente. Y ahí todo cambió, fui realmente libre. Entonces, para mí el perdón es parte fundamental del proceso de crecimiento con el Señor. Y si no perdonamos, somos nosotros los perjudicados y somos nosotros los que cargamos con este dolor. Entonces, los más beneficiados en perdonar somos nosotros mismos. Claro, tal cual. Y ahora entrando, bueno, en este gran servicio que están haciendo como familia, de ir a misionar, ¿cómo fue que entendieron ustedes que este era su llamado para este momento? Sí, cuando yo recuerdo que el día que me estaban bautizando, Dios me dio una palabra a través del pastor y me dijo que Él me llevaría a las naciones. Pero, ¿qué son las naciones? Claro. ¿Qué significa esto? Ni idea. Y resulta que yo me convertí al año, yo ya estaba bautizada y ya estaba en un instituto bíblico, porque era como quiero todo, quiero saber todo del Señor.
con un añito de convertida ya estaba en el Instituto Bíblico y la primera materia que me tocó fue Introducción a las Misiones. ¿Quién fue la profesora? América Mejía, que fue la que me adoptó. Sí. Así que ahí recuerdo que pasaron la película de William Carey, que fue uno de los pioneros misioneros en aquella época de las misiones modernas. Y cuando yo estaba viendo esa película, Dios me dijo, vas a empezar por la India. Yo no sentí una voz, sentí un pensamiento que era Dios, y yo dije, Él me dijo, vas a empezar por India. Y yo le dije, ni loca, te estás equivocando, Señor. Debe ser para la hermana del lado que le va re bien en los exámenes de misiones. Y bueno, y yo siempre me llevé inglés. Para mí era un gigante. Aprender otro idioma, no. O sea, mis neuronas están quemadas, Señor. Yo no puedo aprender otro idioma. Y me dijo, vas a empezar por India. Y yo me cerré y dije, no, llévame, mira, Señor, llévame a cualquier país de Latinoamérica o país que se hable español. Claro. Me decís mañana, me da la ubicación y yo me voy. Yo voy a donde quieras, menos a un país. Otro idioma no. Donde tenga que aprender otro idioma. Claro. Así que bueno, resulta que él quedó ahí. Después pasó el tiempo, yo me fui a estudiar al Instituto Bíblico. Cuando conozco a mi esposo ya había sido misionero en Brasil y dije, me estás enganchando con un misionero, señor. Bueno, él ya había estado como misionero en Brasil y en esas charlas me dice, ¿vos sabés que yo tengo llamado a la India? ¿Qué? ¿Y cómo sentiste el llamado a la India? Bueno, y mi esposo, como yo te digo, él es muy recto con el Señor y estaba en una conferencia misionera y en la conferencia misionera dijeron que en la India iba de 10 misioneros, no, iba 1. O sea, el porcentaje era muy poco, muy poco. Muchos misioneros iban a muchos países, pero no iban a la India, donde estaba en la parte de la franja, de la ventana 1040, que son los menos alcanzados del mundo. Claro. Entonces esta persona que estaba hablando en la conferencia dijo, Dios está llamando personas a la India, es el tiempo para que le digas sí al Señor. Y mi esposo bien alemán le dijo, Señor, si vos necesitas misioneros en la India, cuenta conmigo. Vos decime y yo me voy. Fue una decisión. Claro. Él no necesitó un ángel que bajara, ni el profeta que te dijera. O viste que se maneja mucho, es un mito, pero pasa, a muchas personas le pasa que ven la bandera. Claro. Mi esposo no vio ni la bandera y su color de piel que te dicen que te tienes que parecer al lugar, mentira. No, él era rubio, súper morochito, ojos así grandes, celestes, bueno. Él le dijo, yo voy. Y él aceptó el llamado y empezó a leer y empezó a ver películas, a escuchar música y se transformó en un llamado, en una carga que se terminó amando India sin ir. Sí. Así que cuando nos casamos sabiendo que teníamos llamado a la India. Sí. Y yo le decía, no, pero es que hay que aprender otro idioma. Y él me dijo, mira, nos vamos a casar, yo no voy a ir a ningún lugar donde no estemos de acuerdo los dos para ir. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer un viaje a India, vamos a quedarnos 3 meses, vamos a viajar del norte al sur, conocemos, después regresamos a Argentina y decidimos si vamos o no vamos. Pero vamos primero, no podemos negarnos a un lugar que no conocemos. Claro. Así que bueno, mi esposo recién casado ponía todos los días música de India. Dios te habló por todos lados que tenías que ir a India. Así que nos fuimos a India a hacer el viaje exploratorio y ahí estuvimos 3 meses y fue increíble, pero Dios hizo milagros extraordinarios. Desde el día que yo llegué al aeropuerto no decíamos ni hello, nada. Imagínate, estábamos en India sin saber hablar inglés y estábamos en el aeropuerto recién llegando y empiezan a hablarnos en inglés. Y no entendíamos nada. Hasta India, Dios había puesto ángeles, viste que siempre estás en el aeropuerto y alguien habla español, decirle vení, me traducir lo que me está diciendo. Bueno, llegamos ahí, no había nadie que hablara español. Y ahí nosotros habíamos aprendido la frase, no hablamos español, no hablamos inglés, solo español, como para que no nos nada. Así que bueno, no se entendía, nada, nadie. Y la persona ya se estaba poniendo nerviosa. Y en un momento dice, bueno, váyanse a esa garita donde había un teléfono. Y yo le digo, no, espere, abramos la carpeta. Teníamos una carpeta con todos los papeles. Entonces yo abro la carpeta, empiezan a mirar, y era el certificado de la fiebre amarilla que nos estaban pidiendo. Es esto. Uy, zafamos. No. De repente vuelve a hablar y otra vez empieza que hable y no entendíamos nada. Y ahí nos llevaron a la garita porque no le entendíamos, así que nos decían que llamáramos. Y resulta que nos estaban pidiendo que llamáramos a la persona que nos iba a recibir. La persona que nos iba a recibir
estaba en el aeropuerto esperándonos afuera Ay, y nosotros no. solo teníamos el teléfono de la casa, No. no del celular. Así que claro, llamábamos a la casa y no nos iban a atender nunca porque estaban en el aeropuerto. Y en un momento el hombre ya estaba diciendo como que ya está, como que los devuelvan o algo así, estaba súper enojado y yo Claro. empiezo a entender todo. No. Era como si me estuviera hablando en español. Él estaba hablando en inglés y yo Impresionante. empecé a entender palabra por palabra, todo, como si me estuviera hablando así en español. Y yo le digo a mi esposo, estoy entendiendo todo lo que este hombre está diciendo que un policía te va a escoltar, que te va a sacar afuera para que agarre la dirección de la casa donde nos vamos a hospedar. A mí me van a dejar acá como retenida hasta que la policía tenga la dirección donde vamos a estar y después, cuando ellos tengan la dirección, me van a llevar a agarrar las valijas. Y mi esposo me dice, ¿qué me estás diciendo si vos no sabes hablar inglés? Le digo, no sé, vos hace lo que yo te estoy diciendo, que si te sacan afuera es porque era verdad lo que estaba entendiendo. Y mi esposo sale y fue tal cual. Y yo dije, Impresionante. ¿quiere decir que voy a poder aprender inglés? Bueno, el tema es que salgo del aeropuerto y no entendía absolutamente nada. Yo le digo, ¿por qué no me lo hiciste fácil, señor? Claro. Me hubiese dejado el idioma y ya está. Claro. Dice, no, porque vos no querías ir a un país donde se habla inglés porque no lo querías aprender. No te voy a evitar que tengas que estudiar. Así que bueno, me tocó estudiar igual. Y en tu obra allá en la India, ¿te viste identificada con alguna de las chicas o con alguna de las personas Sí. que fuiste a ministrar? Sí, generalmente con la pobreza, muchísima pobreza y hay mucho abuso sexual de parte de familiares, pero es un tabú, es Claro. algo que no se habla. Entonces cuando yo hablaba de mi condición, de mi realidad, ellas se sentían hasta avergonzadas. Claro. Y uno ya inmediatamente veía los rostros avergonzados, se ponían rojas. Entonces, en el área del abuso y de la pobreza me sentí muy identificada y sentía que podía hablarles de que las entendía, hacerles saber que no solamente les había pasado a ellas, sino que son realidades que pasan, pero que Dios puede ayudarnos a sanar esas situaciones. Claro, y un poco también, supongo yo, ¿no? Que Dios también permitió quizás todo tu pasado para que vos, estando en misiones, podés ministrar también a las chicas que atravesaron lo mismo. Y entenderlas un poco más, Claro. más con empatía. Claro, totalmente. ¿Y ustedes como familia se adaptan rápidamente a las culturas de tus hijos que son chiquititos? Va, capaz Sí. para ellos de explorar todo. ¿Ellos pero... nacieron en la India o...? Uno, Natán, tenemos Natán. dos. Tenemos a Natán de 5, de Sí. 6, ya cumplió 6. Él nació en India y Grey nació acá en Argentina. Pero sí, nosotros nos encanta, amamos, creo que fuimos hechos para esto. Nos apasiona las culturas y sí, nos adaptamos fácil, no nos cuesta la adaptación a otra cultura. Es algo con lo que no luchamos, viste que por ahí una de las cosas más difíciles en la carrera misionera es la adaptación a los cambios, ¿no? Claro. Nos cuesta, vimos cuando nos tuvimos que venir de India que nos cuesta dejar, o sea, no es dejar lo que hiciste, sino dejar el lugar, Claro. porque te terminas apegando y terminas amando mucho, entonces eso sí cuesta, irte cuesta, pero adaptarte no tanto, pues en nosotros. Con los chicos recién ahora es diferente, porque eran chiquitos, Natán era muy chiquito, Claro. Natán por ejemplo, acá en Argentina recién ahora logramos que coma con cubiertos. Ah, Claro, Porque porque comía allá con la comen, mano. claro. Él iba al jardín y en Claro. el jardín, así como llegaban a la puerta, se sacaban los zapatos Sí. y almorzaban en el jardín con la mano. sí. Entonces, acá en Argentina, por ejemplo, que se ponga zapatos dentro de la casa es un no. Acá el día de hoy es difícil No sé. porque dentro de las casas no se usa zapatos. Claro. Y eso lo aprendimos. Nosotros todo el día andábamos en media dentro de la casa o en ojotas, pero se usan las ojotas de adentro de la casa. Claro. Pero los zapatos siempre están afuera. Entonces eso Natán, por ejemplo, lo tiene muy arraigado. Lo tiene incorporado. Y él comía todo con la mano y le decíamos, acá en Argentina se come con cubiertos, esto y lo otro. Y hay días que él pide comida india, una comida especial que es dal, que son como unas lentejas amarillas. Sí. Y él, quiero dal, y acá no las conseguimos. Pero ¿cuándo me van a dar dal? ¿Cuándo Mi me van a dar vida. dal? Entonces, él ahora recién esas cositas las extraña, pero ahora es diferente porque están creciendo. Claro, Entonces, ahora lo vamos a ver en Filipinas. claro. Lo vamos a ver ahí cómo va a reaccionar, cómo se va a adaptar, porque cambian completamente. O sea, Claro. para nosotros antes no era un problema irnos
Claro. Estábamos en Argentina, nos íbamos para allá, nos volvíamos para acá. Viste que estamos 3 años allá y un año acá, porque Sí. vamos 3 años y un año estamos recorriendo las iglesias, Claro. contando lo que hacemos. Entonces antes no era un problema eso, ahora sí. Claro, porque es Cuando otra nos cultura. cuando nos volvimos, Natán tuvo una crisis emocional muy fuerte, que él decía que no quería amar a nadie, porque él amó mucho a la gente de India y de repente nos estábamos viniendo y él decía, y si me voy a Argentina y vuelvo a amar en Argentina y me tengo que ir de nuevo, ¿tengo que dejar de amar otra vez? Entonces él puso una coraza y dijo, yo no quiero amar a nadie, quiero amar a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita y a nadie más. Sí. Entonces luego tuvimos que trabajar con su corazón, ¿verdad? De decirle que lo que son las renuncias, el decir adiós, lo que significa amar y lo que significa ser educado, porque llegaba la gente a casa y se metía en su habitación y que nadie lo saludara, porque para él saludar era como entregarse, como abrirse, darle la oportunidad a alguien a que entrara a su vida. Entonces, bueno, ahora es diferente porque como empiezan a crecer, empiezan a entender más y ahí entra nosotros como padres también cómo contenerlo y cómo cuidarlo en sus procesos. Claro. Así que bueno, con Grace ahora chiquita todavía, Claro, así chiquitita. que ahora nos toca trabajar más con la ¿Cómo manejas? Esta es una de las preguntas que hizo una de las chicas de jóvenes. Preguntó cómo manejas el rechazo de las personas o cuando los ignoran cuando vos les hablas del amor de Dios. Entendemos que son culturas que ellos crecen desde que están en la panza haciendo adoración a otros dioses. Claro. Es difícil hacerles creer en lo que nosotros creemos cuando ellos toda la vida creyeron en sus dioses. O sea, y en India es muy fuerte lo que es la adoración en familia, que eso tenemos que aprender nosotros como cristianos. En India, los padres con los hijos a las 5 o 6 de la mañana, todos juntos están delante de la imagen, llevándole ofrendas a la imagen, sea de frutas, sea de flores, con los sahumerios, y toda la familia junta está haciendo, repitiendo mantras, que son las adoraciones. Entonces vos imagínate que esto es parte de la cultura, de la vida, de la esencia, desde bebés, desde que nacen. Entonces es súper entendible que cuando uno les hable de Jesús, ellos muchas veces no logran entender que pueda existir otro Dios que no es el que ellos adoran. Entonces es un proceso largo y siempre decimos que la forma más eficaz de ganar a una persona con estas creencias completamente diferentes es a través de la amistad. A ellos tienen que aceptarte y con el tiempo de que te aceptan, ellos ven tu vida. Y después de que ven tu vida, ellos quieren saber. Entonces hay que darles el espacio a que ellos te pregunten. Del testimonio propio. Exacto, y que ellos te pregunten, ¿qué? ¿Y por qué vos? ¿Y cómo se llama el Dios que vos adorás? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué hizo? Entonces, y entra mucho en juego que siempre oramos por los prodigios y los milagros para que crean. Porque esto en contextos asiáticos es completamente fundamental. O sea, nosotros oramos y le decimos, Señor, que porque existen muchos endemoniados en las familias, ¿viste? Sí. Porque por todo el sistema que se viven. Entonces uno ora que Dios te respalde en liberación. Cuando hay una persona enferma, uno le dice, voy a orar en el nombre de Jesús si me lo permites. Sí, oren en el nombre de cualquier Dios, pero que se sane. Pero cuando vos oraste en el nombre de Jesús y esa persona se sanó, es increíble cómo ellos creen y se entregan, porque lo hizo ese Dios. Como mi Dios, al que nosotros adoramos, no lo pudo sanar y se sanó. Entonces uno ora mucho para que Dios te respalde con esto y de esa forma ellos creen también. Entonces cuando rechazan uno les tiene paciencia y de a poco uno se va mostrando tal cual y dejar que ellos también conozcan tu vida, entren a tu realidad y te pregunten acerca del Dios que nosotros creemos. También hay una realidad, es que ellos son muy abiertos a que vos les hables, los hinduistas, porque ellos adoran a muchos dioses. Entonces cuando vos le hablas de otro Dios, para ellos es uno más. Es más, es muchos que te lo aceptan y te dicen, ay, me gusta, Está bueno ese Dios. Y lo ponen en la gondolita ahí con los 33,000 que tienen ahí. Está bueno vamos a ver cómo funciona. Entonces son abiertos a escuchar. Ahí lo que hay que orar es por el discernimiento del Espíritu que entre y que entre en juego para que les haga entender que ese es el único verdadero sobre los otros que tienen en la góndola. Entonces, más allá de vos, es el trabajo del Espíritu Santo y del discernimiento de Dios y del encuentro poderoso con Dios con sus vidas. Entonces muchas veces uno hace todo
uno compartió, pero hasta que la obra del Espíritu no entra ahí, uno no puede hacer, simplemente Claro. uno es el mensajero. Claro, Entonces, tal cual. Bueno, otra de las preguntas que hizo una de las chicas es, ¿qué fue lo más difícil que les tocó pasar cuando hicieron uno de estos viajes a India? muchas situaciones difíciles, pero siempre contamos la más difícil es ver cómo se abusan a los niños para introducirlos al sacerdocio. Vimos con nuestros propios ojos a niños ser abusados sexualmente en los templos para introducirlos al sacerdocio hinduista. ¿Por qué? Porque ellos están ofrendando a su primer hijo, los Claro, que adoran claro. a este Dios que es el Dios de la fertilidad. Entonces eso marcó nuestra vida impresionante porque uno se sentía literalmente impotente. ¿Qué Claro, puedo hacer? claro. ¿Qué puedo hacer para salvar a estos niños? Y sentís que no puedes hacer nada, que tus manos están completamente atadas porque es parte del sistema. Si vos le llegas a decir está mal, vos sos el raro, vos sos el que no entendés. Vos, ¿cómo vas a decir que está mal? Introducir a un niño santo y puro que va a ser el canal para conectar a las personas con Dios. Claro. Entonces, Claro. es súper difícil la impotencia que se siente de decir, Señor, yo estoy acá, tengo la verdad en mis manos, pero ¿cómo hago para que la entiendan? Claro. Entonces, por eso yo te decía el superpoder de decir, me Sí. meto y Me meto en la mente y lo entendés. Claro, Entonces, eso es muy difícil, es manejar la impotencia. Eso es una de las cosas más difíciles que vivimos los misioneros en contextos como estos, de la frustración de tener la verdad y que hay que esperar para que la entiendan, para que la comprendan y para que la acepten, porque su realidad está completamente es enajenada, distinto, claro. completamente cegada y no lo pueden ver. Entonces eso es duro, ver la realidad que viven, que es muy cruel, muy difícil de entender, y que vos teniendo la verdad, tenés que esperar a que ellos la acepten y la Claro, conozcan. tal cual. ¿Cómo es tu expectativa ahora, la expectativa de estar en las horas misioneras junto a tu familia? Esto nos contaste un poquito. ¿Qué expectativas tienen ahora de acá en adelante? Sí, nosotros ahora, por cuestiones de visa, ya no podemos estar en India. Sí. Ya hemos tenido todas las visas que existen. Tratamos de ingresar de todas las formas, ya no podemos estar. Podemos ir solamente por días, un Claro. mes, así, pero no establecidos. Así que allá la obra continúa, pero nos vamos a establecer en Filipinas. Ujú. Filipinas, hemos elegido Filipinas por muchos factores, porque nosotros amamos las misiones y entendemos que nosotros somos canal para que otros cristianos digan sí al llamado de Dios. Y Asia es un gigante. Sí, Es un gigante, pero es un gigante que está listo para ellos mismos ser usados por el Señor. Entonces, es un lugar que no es alcanzado, pero que a través de ellos mismos claro. van a Sí, ser sí. alcanzados. Entonces nosotros nos vamos a Filipinas. Filipinas solamente hay 2 países, bueno, ahora 3 países cristianos en el continente asiático. Sí. Uno de esos países es Filipinas, que tiene un 80-90% de cristianos católicos. Hay un gran porcentaje de cristianos evangélicos también, pero el hecho de que ya vienen sabiendo quién es Jesús, voy a decir Claro. Jesús y saben quién es Jesús. Ya lo ubican. Claro. Entonces no es lo mismo en un país como que trabajan con musulmanes o hinduistas Claro. que no saben quién es Jesús. Entonces Claro. para nosotros es importante trabajar con la gente que sabe quién es Jesús, que fue redimida por su sangre, que entiende la salvación y poder a ellos decirle, ahora vos sos la gran comisión no es para nosotros los misioneros, la gran comisión es para la iglesia de Cristo y vos sos la iglesia de Cristo. Y ellos tienen menos barreras culturales que nosotros, Claro. porque nosotros somos latinos y como latinos tenemos un montón de barreras culturales, sí. El idioma, el color de la piel, la cosmovisión de la vida, completamente. Sí. Entonces hemos entendido que es a ellos a los que tenemos que inyectarle la pasión que Dios nos dio por ganar a aquel que no le conoce. Claro. Entonces, por eso hemos elegido Filipinas. Filipinas es una potencia misionera, es uno de los países en Asia que más misioneros está levantando. Es una iglesia cristiana fuerte, establecida, entonces queremos ir y poder impartir todo lo que Dios nos ha dado, la pasión que Dios nos ha dado por las misiones para que estos filipinos se puedan levantar y ganar. Tienen un montón de países budistas, musulmanes, hinduistas alrededor que si ellos se levantan, los ganan mucho más rápido que nosotros. Entonces, sí, y eso es una expectativa, poder trabajar con lo que es la movilización misionera en el continente asiático. Y bueno, en Filipinas tenemos el proyecto de Global Calling, que es lo que hacemos. Queremos hacerlo, pero adaptado
a la necesidad de Filipinas. Claro. Entendemos que lo que nos funcionó en India quizás no funciona en Filipinas. Claro, Entonces ahora es un nuevo proceso porque Claro. tenemos que llegar a adaptarnos a la cultura. Ya estamos aprendiendo el idioma desde acá, aprovechando la pandemia. Sí. O sea, se habla en inglés, pero ellos hablan otro idioma que es el tagalo. Sí. Entonces nosotros queremos hablar el idioma de su corazón, así que ya lo estamos aprendiendo desde acá. Pero tenemos que llegar. Claro. No te puedo decir de lo que queremos hacer muchas cosas, pero Claro. qué necesitan ellos Claro. de nosotros Claro. y cómo podemos nosotros ser útiles. Tenemos que llegar y ver qué es lo que esa nación necesita y cómo Claro. lo podemos, cómo podemos ser parte de lo que Dios tiene para Filipinas. Tal cual. Perfecto. Bien. Bueno, un poco ya llegando al final de esta entrevista, ¿qué consejo nos darías que vos digas, bueno, por acá hay que ir para impactar en la vida de otras personas con el mensaje de Dios? Capaz que como grupo o individualmente, ¿qué consejo darías? Primero, ser vos, ser completamente vos. No tratar de ser otra persona, ser vos, simple, sencillo, mostrar, empatizar. La palabra empatía es tratar, aunque no sepa lo que se siente, tratar de ponerme en la situación que esa persona está viviendo. Cuando yo trato de empatizar con lo que el otro está viviendo, entonces entra en juego lo que es la compasión y el amor, porque no puedo ayudar sin amar, Claro. sin tener compasión. Entonces cuando yo empatizo, inmediatamente se pone en juego la compasión y el amor. Entonces lo primero es amar, tener empatía y estar. A mí lo que me cambió, lo que me ayudó a permanecer en la fe cristiana, fueron esas 2 personas que me llamaban, que iban a mi casa, que cuando yo me desaparecía me buscaban. Y eso nos falta en las iglesias. El seguimiento. Nos falta Importante. eso de que vos venís, te viene una persona, qué bueno, le tomas el teléfono y después no vino por 3 domingos, de repente, ¿te acordás? Esa persona que vino, ¿por qué no le haces una llamadita y no lo seguimos? Claro. Entonces yo creo que se necesita en este tiempo y más ahora con las redes que se conecta tanta gente que vos no conoces. Claro. Entonces, tomarte el tiempo de decir, acá hay una persona que no viene a la iglesia y está conectada. Mándale un mensajito por privado, por el Zoom se puede mandar mensaje por privado, mándale un mensajito al Facebook privado y pregúntale, dame tu teléfono, pásame tu WhatsApp, te puedo llamar, una visita. Claro. Justo hacer caridad, justo vos le llegás, mira cómo está tu familia, llegale con un pan, con un budín, con una bolsa de mercadería. Claro. Y de esa forma ir impactando a la persona y seguirlo. Es decir, que no se te escape, que vos pases como un pesado. Uy, qué pesado. Otra vez me Sí. llama. Yo estaba, uy, otra vez. Y por responsabilidad y respeto, Te respondo. yo le respondía. Claro. Pero ahí me tenían. Y sacar tiempo de calidad con la persona. No es Claro. solamente llamada, que el Señor y que el Señor te ama, no. Es una amistad, tratar de generar una amistad con la persona, llevándolo al Señor, hablándole del Señor, pero Sí. estando vos en sus situaciones también. Y pasando tiempo de calidad con la persona, que eso nos falta como iglesia, lo hemos visto, nos falta el seguimiento de estar con las personas. Entonces, Claro. cuando yo sigo a la persona, estoy con la persona, me muestro amigo, me muestro tal como soy, no me siento el super ángel, entonces claro. la otra persona se siente tan chiquita que le da vergüenza contar su Claro, realidad abrir conmigo. su corazón. Entonces Tal cual. mostrarme vulnerable, mostrarme humano, que Claro. te entiendo, que te amo, que no te juzgo, no hacer cara de, "Ah, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a decir así? ¿Cómo le vas Claro. a contestar así a tu esposo? Ay, no, pero estás re loca, ¿cómo vas a hacer eso? No, tratar de escuchar con empatía sin juzgar a la otra persona, porque en la primera que vos le mostrás ese asombro por lo que la persona te está contando, se cierra. Claro. Entonces, completamente natural con la Sí. persona y seguirle y pasar tiempo de calidad con la persona y te aseguro que la persona va a permanecer porque es lo que la gente necesita. Claro. La tal gente cual. necesita gente que esté al lado. Bien, y a modo de conclusión, ¿tenés algún mensaje o algo que quieras compartirnos al grupo de jóvenes de esta iglesia? Sí, a los jóvenes decirte, mira, yo soy joven, como joven te puedo decir que hay muchas distracciones en este tiempo, es muy difícil concentrarte en una meta, pero Dios nos dio un llamado y lo conocemos todos y es predicar. Y voy a decir, no, pero ¿qué voy a predicar yo si tengo un montón de problemas que me tienen que predicar a mí, me tienen que ayudar a mí? Pero todos fuimos elegidos por Dios con nuestras debilidades, con nuestros problemas, con nuestras luchas, para que podamos ayudar a otros también, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra realidad. Entonces, este es un tiempo donde necesitamos levantarnos y entender que hay jóvenes que nos necesitan,
que hay jóvenes, como yo te decía, que se están conectando ahora en las redes sociales y vos sos la persona que Dios quiere usar para que te conectes con esa persona, no que se conecten todos y pasan y pasan y pasan. Claro. Entonces Dios te quiere usar. Entonces el mensaje que les quiero dejar es que este sea un tiempo donde entendamos que tenemos que cuidar a los que llegan, que no nos podemos dar el lujo de dejar que vengan, se pierdan, vengan y se vayan así como llegaron. Dios quiere que nos tomemos el tiempo de, si viene una persona nueva, ir y estar, ayudarle. A pesar de que vos no estés bien, a pesar de que vos quizás decís, necesito ayuda, Dios también te quiere usar. Entonces, entendamos que el llamado de hacer discípulos es para todos, no es para los líderes solamente, es para todos. Y es un llamado que no es solamente para gente grande, es para los jóvenes también. Entonces, eso es importante, quiero dejarles eso. La palabra de Dios en Filipenses 3 dice, Pablo decía, no, es que yo no me siento perfecto, decía, yo no soy perfecto, pero él determinó una cosa, dice, una cosa hago, prosigo a la meta, olvidando el pasado, yo prosigo a la meta. Olvidar el pasado no significa que no vas a recordar las cosas que te pasaron, olvidar el pasado es, me determino a no vivir en el pasado. Claro. Si yo me hubiese quedado en el pasado, yo no podría tener la familia que tengo ni las oportunidades que Dios me dio. Porque un día determiné que a pesar de que mi pasado no fue el mejor, ese pasado no iba a condicionar mi futuro. Entonces lo que te quiero decir es que tu pasado no condicione tu futuro. Que hay una meta que alcanzar, que hay proyectos que alcanzar, que hay visiones que alcanzar y no puedes dejar que tu pasado te siga paralizando y no te deje alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Entonces él decía, una cosa hago es, olvido el pasado y prosigo y avanzo para alcanzar ese propósito para el cual Dios me creó. Entonces todos nosotros fuimos creados con un propósito y tenemos que luchar todos los días, levantarnos con la motivación de luchar por el propósito de Dios en mi vida. Y vos decís, pero es que no sé cuál es mi propósito. Lucha para descubrirlo. Entonces ahí tienes una motivación para levantarte. Es que no hago nada porque no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Bueno, levántate todos los días con la motivación de descubrir cuál es ese llamado, cuál es ese propósito específico de Dios para tu vida. ¿Y cómo lo descubro? A través de la intimidad con el Señor, que es lo que más está costando en este tiempo. Intimidad con el Señor porque nos metimos tanto en las redes, Claro. nos metimos tanto en el celular, nos metimos tanto en los vivos que hay acá, vivo por acá, vivo por allá, vivo por todos lados, que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Entonces solamente sacando tiempo de calidad con el Señor vas a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Amén. Amén. Gracias Daisy por este tiempo, la verdad que fuimos bendecidas y estoy segura de que todos los que vean esta entrevista van a hacer. Si queremos conocerte más, sabemos que tenemos tu libro, que lo consumimos en un día nosotras, o sea, exprimimos. Sí, acá está el libro para quienes lo quieran comprar, se llama Metamorfosis de Vida, y bueno, acá está un poco más detallado todo lo que estuvimos hablando. Es re atrapante, hablamos un ratito antes de que en un día, una noche lo leíamos. Es cortito, sí, así es que cortito se lee. y está buenísimo también para conocer un poco más de testimonio y las cosas grandes que puede hacer Dios Así para es. nosotros. Bueno, Bien. y también quería avisarles a aquellos que nos quieran seguir por las redes, nos pueden buscar como Familia Álvarez, Misioneros en Asia. O a mí me encuentran como Daisy Palacio y a mi esposo como Diego Álvarez. Daisy se escribe con doble S y griega al final, la primera I con I latina. Y latina. En latino. Y bueno, y gracias por la invitación, la verdad que Bueno. fue un placer, muy buenas las preguntas, La pasaste muy bien. muy amena la entrevista, estuvo muy buena. Bueno, agradecemos mucho también tu tiempo por haber venido y haber compartido tu testimonio. Vamos a cerrar con una oración para que, bueno, Dios sobre también en esta misión que tienen de aquí en adelante. Así que vamos a orar y bendecir también a todos aquellos que nos están mirando desde internet. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta noche y te damos gracias, Padre, porque tú nos hablaste a través de la vida de Daisy, Señor. Gracias, Señor, porque tú la guardaste a lo largo de todos estos años, Señor, y porque tú moviste tu mano, Señor, sobre su vida, sobre su familia, porque vemos, Señor, un testimonio vivo, Señor, en este momento. Y gracias por este tiempo que ella tuvo, Señor, de poder compartir su testimonio, papá. Yo quiero pedirte que en este tiempo tú bendigas a su familia, Señor, que bendigas este llamado que tienen a las Filipinas, Señor. Yo oro para que en este tiempo tú abras las puertas, que prepares el camino y que los bendigas en gran manera. Seguí obrando, Señor, en la vida de Daisy, Señor, en la vida de su familia, para que puedan llegar a muchas más personas, que puedan conocerte, Señor. Y en este momento agradecemos, Padre, este testimonio. Te pedimos, Padre, que pueda ser como una semilla
plantada en tierra fértil, Señor, para que tenga fruto, Señor, para que cada uno de que escuchó esta palabra pueda sentir esa pasión y ese anhelo también de compartir lo que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre, bendecimos este tiempo y te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Bendice a cada joven que nos estuvo viendo, Señor, que esta palabra sea de bendición y pueda traer frutos, Señor. Y te bendecimos, Padre, agradecemos este tiempo y te pedimos que te quedes a lo largo de esta semana en nuestras vidas, papá. En tu santo nombre te damos gracias, amén y amén. Amén. Bueno, Bueno, bendiciones a todos los que nos están viendo, gracias por conectarse y bueno, sigamos compartiendo también parte de este amor a Dios con todos, con los que los necesitan. Como decía Daisy, salgamos, animémonos y que no importa el pasado que tengamos, las situaciones que hayamos pasado, Dios para cada uno de nosotros tiene un gran propósito. Amén. Así que a proyectarse, ponerse metas y confiar, como decía Daisy, también la fe, muy importante en todo lo que podamos a pasar y seguir compartiendo del amor de Dios a todos. bien, Así Dios que los bueno. bendiga. Chao. Adiós.